Bienvenidos sean jóvenes a un nuevo video de la clase de Circuitos Eléctricos 2. Continuamos desarrollando lo que es la primera unidad y en esta ocasión corresponde al tema Análisis gráfico de relevancia de los polos y ceros de las funciones de red. Les recuerdo, ¿verdad?, que esta clase en este periodo está siendo monitoreada o asesorada por el ingeniero Lenda Molina, que es su servidora, y el ingeniero Osmani Jiménez, que compartimos contenido, ¿verdad? Y es la otra sección que se está dando actualmente. Vamos a iniciar con los objetivos del tema, que son interpretar la ubicación en el plano complejo de los polos y ceros de una función de red, calcular las funciones en el tiempo utilizando el diagrama de polos y ceros que las describen, demostrar de forma gráfica cuál es la relevancia de los polos y ceros de una función de red. Anteriormente se definió una función de red como el cociente de un parámetro de salida transformado. Este parámetro puede ser un voltaje o una corriente que esté en un elemento o en las terminales de un elemento y de forma que se plantea como WDS, ¿verdad? Esa es la forma en que nosotros nos referimos a lo que son las salidas entre un parámetro de entrada transformado, voltaje o corriente especificada en un puerto, a la que se designa como XDS. De tal forma que si se despeja para el parámetro de salida transformado, se plantea de la forma siguiente. Hago el énfasis que estamos hablando de que la relación de la función de transferencia, ¿verdad?, sea esta una admitancia de transferencia, una impedancia de transferencia, una ganancia de voltaje, una ganancia de corriente, una impedancia de punto impulsor o una admitancia de punto impulsor, es siempre una señal de salida, que nosotros le llamamos respuesta, entre una señal de entrada, que en este caso puede ser una fuente de voltaje o de corriente, o se le especifica, ¿verdad? Ya hemos visto que no necesariamente tiene que haber una fuente entre los puertos, siempre que se le diga que un puerto determinado va a corresponder a una entrada, pues se le va a solicitar si toma en cuenta la corriente que se le plantea en la entrada o el voltaje. Va a depender de la función de red que se le solicite. Bueno, si despejamos para lo que es el parámetro de salida transformado, vamos a ver que el parámetro de salida transformado es igual a XDS por HDS. Esto no vaya a confundirlo con producto cruz ni nada, ¿verdad? Estamos hablando de un signo de multiplicación que lo que plantea es que la señal HDS pues se despeja para WDS y multiplica a lo que es la señal de entrada transformada. En el tema que estamos iniciando y vamos a tener énfasis en el comportamiento de la función WDT. Ponga atención que ya pasamos de WDS a WDT, o sea que estamos trabajando con ambas expresiones, tanto en el tiempo como en el dominio de la frecuencia. Cuando la entrada tiene una característica especial, ya vamos a profundizar a qué tipo de entrada se refiere. Continuamos y pasamos a lo que son las generalidades. La respuesta o parámetro de salida, dice, en un circuito transformado está definida, volvemos otra vez a recalcar, que es el producto de la señal de entrada transformada y la función de transferencia transformada. Si se tiene XDT y HDT, o sea que estamos hablando de la transformada inversa de estas dos expresiones, y se quiere encontrar la respuesta, pues aquí ya no aplica que nosotros las multipliquemos. No se puede, solo resulta, para encontrar WDT lo que yo tengo que hacer es tener la entrada transformada, tener la función de transferencia transformada, multiplicar esto, encontrar un polinomio, ¿verdad? Una relación de polinomios o lo que resulte, y una vez la tenga, yo tengo que aplicar transformada inversa para poder encontrar una expresión para WDT. Si yo quiero utilizar la señal de la entrada en el tiempo y la señal de la transferencia en el tiempo, la única forma de encontrar WDT es aplicando una operación que se llama convolución. En matemáticas se plantea con un asterisco y es el equivalente a esta expresión que está aquí. Nosotros no nos vamos a enfocar en desarrollar esta integral. En el libro de Sadiku, ¿verdad?, hay una explicación sobre esto. Usted puede revisar en su índice lo que es la convolución aplicada en los circuitos eléctricos. Nosotros la miramos solamente aquí puntualmente como para especificar, ¿verdad?, que si queremos encontrar
si queremos utilizar la función de transferencia en el tiempo y la señal en el tiempo, pues no se puede solamente multiplicar, hay que ejecutar esto que está planteado aquí. Entonces, generalmente las señales que nosotros damos en el tiempo, en la entrada, son señales que pueden ser transformadas a la frecuencia, ¿verdad? En este curso, y se transforman a la frecuencia, nosotros calculamos lo que es la función de transferencia, luego la multiplicamos y cuando ya tenemos el resultado en el dominio de la frecuencia, procedemos a lo que es la transformación inversa y así encontramos W de t. Sigamos. Respuesta al impulso. Si en un circuito se tiene lo siguiente, tengo una señal de entrada, el circuito está trabajando en el dominio del tiempo, entonces voy a tener una señal de salida. Y si esta señal de entrada es una señal o una función que planteo como la función impulso unitario o la función delta Dirac, se sucede algo especial en el circuito que vamos a ver ahorita. Para poder encontrar la respuesta W de t, como anteriormente se lo dije, lo que procedemos es a convertir la señal de entrada a la frecuencia, o sea, aplicamos transformada de Laplace, encontramos lo que es la función de transferencia que me relaciona esta salida con respecto a esta entrada, luego la multiplico y una vez que la multiplique yo encuentro el producto y luego aplico transformada inversa para encontrar lo que es W de t. Bueno, con esta función se da una situación especial. Si aplicamos la transformada de Laplace a esta función, voy a obtener lo que es la entrada x de s. Y la transformada de mi función en el tiempo, que es esta, es 1. Por lo tanto, cuando yo planteo, yo encuentro mi señal de transferencia, mi función de transferencia en función de la frecuencia y la multiplico por el valor de la entrada transformada. Si usted se fija, me queda h de s por 1. Que es W de S igual a H de S. Si yo procedo como originalmente le dije, ya tengo el producto de H de S por X de S y aplico a ambos lados de la igualdad lo que es la transformada inversa, entonces me queda que W de T es igual a H de T. Bajo estas condiciones, W de T se le llama respuesta al impulso de la red. Eso es importante. Cuando yo le diga sea H de T la respuesta al impulso de la red. Entonces usted tiene que entender que yo estoy hablando de una respuesta en un circuito cuya entrada con la que está relacionada esta función es una función impulso unitario. Por eso tiene esto, al impulso de la red. Entonces, tenga mucho cuidado, ¿verdad? O tenga pendiente desde el punto de vista conceptual cuando se le especifica un ejercicio la respuesta al impulso unitario. Entonces usted tiene que saber que es que usted tiene que encontrar la relación W de S sobre X de S y encontrar esa transformada función de transferencia y una vez que tenga la función de transferencia encuentra la transformada inversa y esa va a ser la respuesta al impulso de la red. Interpretación de los polos y ceros de una función de red. Se plantea una función de red como un cociente de polinomios. Cuando ahorita si acaba de estudiar lo que son las restricciones, puede ver que cada uno de esos polinomios tiene restricciones dependiendo si pertenece a una función punto impulsor o una función de transferencia. Generalmente, tanto para las funciones de transferencia como para las funciones punto impulsor, lo que se condiciona es el polinomio denominador. El polinomio denominador para un circuito estable requiere que sus coeficientes sean positivos pertenecientes a los reales. En el caso de las funciones punto impulsor, también las condiciones que aplican a lo que son los polos o a la parte del denominador, aplica también al numerador. ¿Por qué? Porque en una función de red se condicionan los polos. Y si usted condiciona los polos en la admitancia de punto impulsor, es como que esté condicionando los ceros de la impedancia y viceversa, porque son funciones recíprocas. Sin embargo, en las funciones de transferencia, o sea, admitancia de transferencia e impedancia de transferencia, eso no aplica. Entonces, en algunas se restringen el comportamiento de los ceros
pero generalmente no. Entonces podemos tener ceros o coeficientes negativos en el polinomio. Entonces, cuando yo tengo mi función de transferencia, la tengo que estandarizar. Tiene que tener, ser práctico, ¿verdad? Y utilizar las técnicas que se le enseñó en álgebra en la clase de 110 para poder estandarizar la función, y una vez la estandariza también la normalice. ¿Qué significa eso de normalizar? Normalizar significa que este coeficiente, si este coeficiente por ejemplo es 4 más 2 más y este es 1, entonces yo tengo que dividir esto entre 4, aquí me va a quedar un medio y aquí me va a dar un cuarto. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo que este coeficiente me quede 1. Ojo, cuando yo saco, entonces, cuando yo divido entre 4, tengo que tener cuidado porque también estoy afectando esto que está aquí. También tengo que normalizar este. Entonces, el objetivo de normalizar es que tenga estos coeficientes que tienen el término de mayor grado. Ese coeficiente tiene que ser 1. Tiene que tener mucho cuidado cuando realizas operación. Yo le recomiendo que normalice siempre el polinomio, porque luego, una vez que lo plantea, usted tiene que sacar los factores. Comúnmente usted toma el polinomio y coloca el factor coloca el polinomio en la calculadora esperando que le dé las raíces. Y una vez que le da las raíces, pues usted procede y dice, por ejemplo, si le da una raíces menos 3 y menos 2. Entonces usted sabe que el factor es s más 2 y s más 3. Pero el problema es que cuando usted mete el polinomio sin normalizar, la calculadora lo que le da son las raíces, o sea, le da los valores de s que hacen cero ese polinomio. La calculadora no está errando, pero no le da los factores. No le genera el factor o el número, ¿verdad? Del coeficiente del término de mayor grado del polinomio. Entonces, cuando factoriza, generalmente usted coloca las raíces, pero este término que está aquí, que es el factor de escala, no resulta correcto, o sea, no es correcto. Tenga mucho cuidado cuando vaya a ejecutar esa acción, ¿verdad? Tiene que entender que un polinomio de la forma, por ejemplo, 4s al cuadrado más 3s más 1, le va a generar dos raíces, pero también esas raíces tienen que estar multiplicadas, o sea, 4 por s más a por s más b, donde a y b son las raíces que le van a hacer 0 ese polinomio. Entonces tenga cuidado, ¿verdad? A la hora de ejecutar. Eso es importante porque más adelante en unidad 2 nosotros lo vamos a ocupar para lo que son los diagramas de Bode. Ahora bien, cuando yo tengo, ¿verdad?, una cantidad de polos, en este caso n0, perdón, y m polos, yo los planteo de esta forma en mi ecuación. Aquí yo los planteo positivos, quiere decir que cuando los pase al otro lado, al lado del factor, quedan negativos. O sea que es como que yo tenga 0 en 4. Yo tengo 0, 4, z2 igual a menos 1, z3 igual a menos 6. Entonces quiere decir que aquí me va a quedar menos 4, positivo 1 y positivo 6, ¿verdad? Igual aquí en los polos. Dice, y se encuentra la respuesta al impulso, que es la transformada inversa h de s. O sea que yo tengo aquí mi función h de s, pero yo quiero la respuesta al impulso. ¿Cómo obtengo la respuesta al impulso? Bueno, yo le dije, cuando yo le pido la respuesta al impulso, significa que es la función de transferencia aplicando transformada inversa. O sea, la función de transferencia en función del tiempo. Ok, el planteamiento de la transformada inversa h de s para encontrar h de t es el siguiente. Aplico transformada inversa en ambos lados del igual. Aplico fracciones parciales, ¿verdad? Tengo mis constantes, o acuérdense que va a haber una constante por cada factor que haya en el polinomio denominador. Si hay m factores, pues va a haber m constantes. No olvide también que está el factor de escala que tenemos que multiplicar. Y una vez que nosotros obtenemos los valores de k, cada uno de las fracciones, procedemos a aplicar transformada inversa y entonces nos va a quedar K1 e a la P1, K2 e a la P2T, K3. Si usted se acuerda del tema 1 de frecuencia compleja, cuando se le daban señales de este tipo
y nosotros planteamos esto como un número complejo, nosotros teníamos 4 situaciones que se podían dar. Si P1 era 0, esta señal era una constante. Si P2, si cualquiera de estas P tenía un valor real, podía ser un valor creciente o un valor decreciente dependiendo del valor relativo. Si era negativo el valor real, decrecía o tendía a 0. Si era positivo, el valor si estaba en el eje positivo, pues tendía a crecer. Las restricciones ya hemos visto, ¿verdad? Que no es bueno para nosotros en la parte de los circuitos eléctricos que nuestras señales crezcan en el tiempo. Pueden imaginar un voltaje o una corriente creciendo en el tiempo. Nosotros requerimos señales estables. Cuando hablo de estable no significa que están estáticas o que tienen un solo valor en el tiempo, porque entonces no tendríamos caso decir que una señal es estable para una senoide, que es la señal típica que sale de los tomacorrientes. Esa señal se considera estable porque está limitada entre una amplitud máxima y una amplitud mínima. Entonces, sí es una señal estable, se considera una señal estable. Ahora bien, entonces, esto que está aquí, lo que es P1, P2, P3, PM, así como se le enseñó en el tema 1, esos valores, esos números que pueda tener este exponencial, lo que generan es el tipo de señal, o sea, la forma en que se va a comportar la señal. Si va a tener una frecuencia 0, si tiene una frecuencia neperiana, si tiene una frecuencia neperiana más una frecuencia angular. Ya sabe que eso es cuando hay parte real y parte imaginaria existente, y es una senoide amortiguada o una senoide que crece dependiendo del valor de la frecuencia neperiana, o el valor relativo a la frecuencia neperiana. Entonces, si usted observa bien y relaciona esto que estamos viendo con lo que vimos en el primer tema, se puede dar cuenta que los polos de una función determinan la forma en que va a ser la señal. Si va a ser constante, si va a ser decreciente exponencial o creciente exponencial, si va a ser una amortiguada creciente, una senoide amortiguada creciente o va a crecer en el tiempo, si va a ser una senoide que va a oscilar entre una amplitud máxima y una mínima. Entonces, los polos, esa es la importancia que tienen en una función de red. Los polos, por eso están limitados a que estén en el semiplano izquierdo del plano complejo. La otra restricción que había, ¿se acuerda? Era que podían estar en el eje imaginario, pero siempre y cuando fueran solamente simples. Ojo, son conjugados, o sea que puede haber, si hay un menos J, tiene que haber positivo J. El hecho es que no haya dos en el mismo punto. No confunda el hecho de que sean conjugados con el hecho de que sean dobles o múltiples. Que sean conjugados es que uno esté en menos 5J y el otro esté en positivo 5. Usted cuando haga la cruz para simbolizar el polo en el eje, en el diagrama de polos y ceros, usted va a marcar en un espacio una X y en otro espacio en otro. Ahora, si usted sobre ese eje X pone 2 rayas, ahí sí existe una inestabilidad. ¿Por qué? Porque ese polo múltiple en ese eje va a generar un término que va a multiplicar la senoide. Y cuando multiplica la senoide, esa senoide crece conforme avance el tiempo y genera una señal inestable. Eso es lo que sucede cuando hay polos múltiples. Entonces, ¿pueden haber polos en el eje imaginario? Sí. Puede haber cualquier cantidad de polos en el eje imaginario siempre y cuando sean simples. ¿Tienen que ser conjugados? Sí, tienen que ser conjugados. O sea que ahí en ese imaginario, usted en el único punto donde puede tener un solo polo es en 0. De ahí para arriba y para abajo tienen que estar conjugados. Si tiene uno arriba, tiene que estar uno abajo. ¿Por qué no puede haber uno simple? No puede haber solo uno. Porque cuando usted plantea la multiplicación en los factores, ese polo único, si está en el eje imaginario, le va a generar un coeficiente con números imaginarios, y eso no se puede dar en una red eléctrica. No hay un término que trabajando en la frecuencia S genere un número imaginario. No tiene un SJ2, por ejemplo, o el capacitor no se le convierte en 1 sobre JS. Esa J la vamos a ver más adelante, pero bajo otras circunstancias. Sigamos entonces. Que le quede claro entonces que los polos de una red, ¿verdad? O los polos de una función de red le dicen cómo se va a comportar las frecuencias o cómo se va a comportar las señales en el tiempo, ¿verdad?
Interpretación de los ceros de una función de red. Bueno, ya vimos entonces qué significaban los polos. Ahora vamos a ver qué significan los ceros. Los ceros en una función de red es más fácil saber qué es lo que demarcan o qué es lo que ellos, dónde está su función, se podría decir, cuando nosotros lo planteamos desde esta ecuación. Nosotros tenemos que, aplicando el teorema de Heaviside, si así aplicáramos el teorema de Heaviside, tendríamos que encontrar Km, ¿verdad? Y cuando aplicamos el teorema de Heaviside, ¿qué es lo que hacemos? Lo que hacemos es multiplicar, si vamos a encontrar cualquier variable con su índice, digamos, igual a ese, el P1, la variable para K1, yo tengo que multiplicar este factor, ¿verdad? Multiplicar la ecuación, perdón, por el factor S menos P1, luego evaluar la función completa en P1. Bueno, pero en este caso yo estoy encontrando Km, lo vamos a hacer de forma general. Entonces Km va a estar planteado de la forma siguiente. Km va a estar, esta es la ecuación general, multiplicado por el factor S menos Pm, y después tengo que evaluar S igual a Pm, ¿verdad? En la raíz, ¿verdad? Si yo despejo este de aquí, entonces me va a quedar positivo Pm. Una vez que yo haya eliminado, ¿verdad? Una vez que yo elimine el factor, o sea, elimino acá y elimino aquí, entonces yo procedo a evaluar donde está la S, yo evalúo Pm. Y ahí introduzco. Mira, entonces, ahora bien, si yo planteo que este número es un complejo y este número también es un complejo, todos estos números son complejos, todos estos números, significa que tienen una representación en el plano complejo. Esos números tienen una dirección y una magnitud que puede ser representado entonces por un vector en el plano complejo. Una vez que yo lo represente como vector, significa que esta operación que está aquí, Pm menos Z1, Pm menos Z2 y así sucesivamente hasta llegar Pm menos Zn, y estas, Pm menos P1, puede también ser representada por un vector. De tal forma que esta operación que se da aquí puede ser representada por una magnitud y un ángulo. Vamos a ver entonces cómo es que lo pongo desde el punto de vista gráfico. Representación gráfica de la evaluación de los polos. Bueno, aquí tenemos, ¿verdad?, nuestro diagrama de polos y ceros. En este caso yo escogí de forma arbitraria la ubicación para un polo que yo llame M y un cero que yo llame N. Vamos a plantear estos dos valores, que cualquier valor que sea puede ser representado en el plano complejo como un vector. Este sería el vector para Zn y este el vector para Pm. Esta operación yo la voy a representar de esta forma. Vamos a plantear que Pm más el negativo del vector Zn. O sea que la operación que está ahí, Pm menos Zn, entonces yo la presento como la suma vectorial de un vector que se llama Pm y un vector que se llama negativo Zn. Bueno, yo tengo aquí el vector Zn. ¿Cómo encuentro el negativo de Zn? Bueno, es el mismo vector en dirección contraria con la misma magnitud. O sea, la misma magnitud, pero dirección contraria. Esto va a ser Zn. ¿Cómo planteo la suma de este vector? Porque aquí estoy planteando como una suma. Bueno, con el método del paralelogramo. Esa es la razón por la cual yo le digo en la introducción del libro que usted tiene que saber lo que es álgebra en la parte de vectores y matrices, ¿verdad? Donde se le enseña las técnicas para operar lo que son vectores. Esta es la proyección de negativo Zn y esta es la proyección, esto está en verde, del vector Pm. Donde intersectan las proyecciones, desde el origen donde salen los vectores hasta donde se intersectan las proyecciones, yo construyo, ¿verdad? O planteo una línea recta y esa va a ser la magnitud y esta va a ser la dirección de lo que me resulta de esta operación. Pero en esta ocasión yo también le estoy planteando una alternativa, porque se puede imaginar estar siempre dando la dirección contraria a cada polo que yo tenga, yo a cada cero, porque esto lo tenemos que hacer por cada operación que se plantee de valoración de un polo, a la cantidad de ceros que tenga el diagrama o a la cantidad de polos también que tenga. Entonces tendríamos que estar colocando siempre el vector opuesto a los polos o a los ceros. Entonces hay un método mucho más fácil,
que resulta de la misma forma, solo que tenemos que tener cuidado en lo siguiente. Si usted se fija, la dirección del resultado de la operación, en este caso yo la mido desde aquí, desde el origen, ¿no? Aquí está este ángulo θ corresponde a este vector que está aquí, por eso lo pongo al mismo color. Sin embargo, si yo coloco una línea recta desde donde está posicionado mi cero a donde termina, y termina donde está posicionado mi polo, entonces yo voy a tener un vector que va a tener la misma magnitud y la misma dirección, pero ya ahora ya no medida del origen, sino que teniendo el origen como el cero de donde parte. Mire, este ángulo rojo que está aquí, este va a ser el mismo ángulo que está aquí, si lo mide hasta con el transportador. Y esta magnitud va a ser la misma que eso. Entonces, cada operación, en vez de estar planteando el vector opuesto, lo que hago es, la operación la represento por un vector que tiene el origen en los ceros, ¿verdad? En todos los ceros que pueda tener la función, y los polos que no están evaluándose. Entonces todos van a salir de todos los puntos de cero y de los polos hacia el polo donde se está evaluando. Y el resultado de la operación PM sobre ZN va a ser igual a la magnitud de ese vector y el ángulo medido desde el origen. O sea, en cada uno de los polos usted va a tener que hacer un plano cartesiano pequeñito y tomar ahí en cuenta que ahí, desde ahí tienen que medir la dirección del vector, siempre tomando de referencia, ¿verdad?, el eje horizontal en el lado derecho. Y esta sería la representación que vamos a utilizar para poder plantear estas operaciones con una magnitud y una dirección. Tomando en cuenta la interpretación, ¿verdad?, que hemos planteado de cómo podemos operar, ¿verdad?, o plantear esas operaciones de forma gráfica, nosotros tenemos como resultado que cada operación puede ser planteada por una magnitud y un ángulo, ¿verdad? Está planteado de la forma polar. Ahora bien, esto nos va a ayudar a interpretar qué es lo que, qué función tienen los ceros en la función. Si usted se fija, tenemos aquí la magnitud, que sería la distancia que hay entre cada polo y el polo que se está evaluando. En este caso, el polo que se está evaluando es KM. Aquí, por ejemplo, lo que hice yo fue una manipulación matemática, saqué todas las magnitudes, las planteo aquí como producto, aquí también como producto, que da un cociente del producto de las distancias del polo evaluado a cada cero, y aquí es el producto, ¿verdad?, que está en la parte denominador de cada polo, cada polo que tenga la función al polo que está siendo evaluado. De la misma forma, aquí planteé los ceros, están planteados como positivos, ¿verdad? En este caso, ya sabemos que este valor es relativo, puede ser positivo o negativo, y entonces yo tengo que respetar el valor relativo de cada ángulo, ¿verdad?, a la hora de plantear la operación. Y aquí coloco negativo debido al hecho que todos estos polos que están aquí pasan al lado del numerador con signo negativo por la ley de potencias, ¿verdad? AN sobre BM va a ser igual a A sobre B, N menos M. Ahora bien, observe, dice cómo las magnitudes de la parte numerador son distancias de ceros al polo, es lo que estábamos hablando. Si yo, por ejemplo, yo quiero tener una red y yo planteo, yo tengo bien claro cómo tienen que comportarse las señales que forman a esa red, a esa respuesta. Digamos que quiero una constante y ya sé que necesito un polo en el cero. Quiero una señal senoide que oscile entre positivo y negativo, una amplitud positiva y una amplitud negativa. Entonces ello significa que tengo que tener dos polos en el eje imaginario, uno conjugado del otro. Y así puedo yo tener claro cuál es el comportamiento que quiero en mis señales. ¿Quiénes plantean eso? Los polos. Los polos me definen la frecuencia del circuito. Ahora, y entonces los ceros que plantean. Si yo, por ejemplo, dejo estático los polos en un plano de diagramas de polos y ceros, dejo estático los polos, ¿con quiénes puedo yo jugar? O sea, podría decir que si yo quiero diseñar una red, ¿con qué parámetros, con qué otros elementos yo puedo estar como condicionando el crecimiento, ¿verdad? Que esto sea
más grande o más pequeño. Si usted se fija con la distancia de los ceros al polo, que en este caso está siendo evaluado. Esto lo mantenemos fijo. Ya sabemos que esto puede aumentar bajo dos circunstancias. Una, que aumente el numerador, o dos, que el numerador se mantenga fijo, pero que esto disminuya. Pero si yo estoy diciendo que los polos los quiero fijos, significa que este denominador se me quedaría estático. Y lo único que tendría yo para manipular y no alterar la frecuencia sería el movimiento de los polos, de los ceros, perdón, en el diagrama de polos y ceros. Significa que la distancia que existe entre el polo y los ceros, eso es lo que va a demarcar lo que es la constante que está aquí, que nosotros estamos buscando para cada uno de los polos. Quiere decir que los ceros, la distancia de los ceros, me dictan la magnitud de las señales y también su dirección, ¿verdad? Cómo se comportan. En el caso de las señales senoides, el desfase, marcan el desfase de las señales. La frecuencia la marca lo que es, usted por ejemplo tiene una señal coseno de 2t más 40. Ese 2t, el 2, lo marca lo que es la parte imaginaria de los polos, ¿verdad? O sea, 2j y menos 2j. Pero ese más 40, ese lo da lo que es la interacción de los polos con los ceros, ¿verdad? Ese más 40. Yo puedo manipular la fase también de una senoide moviendo los ceros. También puedo modificar el signo relativo también, ¿verdad? Si es una constante, puede ser que yo la manipule para que sea negativa o que sea positiva, también con la parte de la fase del ángulo de la señal. Acuérdese que si es un número negativo, significa que va a estar elevado a las 180 grados, o todo aquel múltiplo que ponga en la ubicación geométrica al eje real del lado izquierdo. Y positivo puede ser 0, 360 o todo aquel múltiplo que su lugar geométrico esté ubicado en el eje real de los positivos o en el eje real derecho. Ahora, esa es la interpretación de los ceros. Los polos marcan la forma de la señal. Si es constante, si es amortiguada, si es una decreciente exponencial o creciente exponencial, si es una senoide estable. Eso marcan los polos. Y los ceros, la distancia de los ceros a los polos o la manipulación que pueda hacer yo, lo que hace es aumentar la magnitud de la señal que generan esos polos. Para entender más la parte gráfica, ¿verdad? El análisis gráfico del diagrama de polos y ceros, se va a dar un ejemplo también más adelante. No está mostrado ahorita aquí en este espacio, pero sí es parte del complemento de este video para poder entender mejor el tema. Vamos a hablar de las conclusiones ya. Las conclusiones: una función de transferencia en el dominio del tiempo nos da el comportamiento de la salida cuando la entrada con la que está relacionada esa salida es una función punto impulsor, ¿verdad? Eso ya lo habíamos planteado. Cuando la entrada es punto impulsor, entonces yo puedo hablar de que la función de transferencia, aplicándole transformada inversa, va a dar una función en el tiempo, y esa función en el tiempo yo la planteo como la salida cuando la entrada tiene una función punto impulsor. Ahora bien, la ubicación de los polos en el plano complejo determina el comportamiento de la frecuencia de las señales parciales que componen la señal total. La ubicación de los ceros en el plano complejo determina la magnitud de las señales parciales que generan los polos y contribuyen a la señal total de la respuesta. Y la cuarta conclusión es que es posible encontrar magnitudes de cada señal parcial en el tiempo que forma la respuesta total a partir del análisis gráfico del diagrama de polos y ceros. O sea, aquí miramos la importancia del diagrama de polos y ceros. Una función puede estar dada por el cociente de dos polinomios, jóvenes. Usted ahí puede interpretar la información que le da, o se la puedo dar solamente con el diagrama de polos y ceros. Con el diagrama de polos y ceros usted construye su función de red. Entonces es importante que usted pueda, ya sea que le den el polinomio y hacer el diagrama de polos y ceros, o tener el diagrama de polos y ceros y encontrar el polinomio, o hacer el análisis para encontrar la respuesta al impulso de la red. Seguimos entonces con lo que es el ejemplo de lo que es gráfico de relevancia. Vamos a comentar este ejercicio que está explicado de la forma más pedagógica, ¿verdad?, que yo pude realizar. Entonces vamos a explicarlo rápido, ¿verdad? Vamos a plantear los detalles más
que puede crear cierta confusión para que el video no sea tan largo, no lo aburra o no se canse de estarlo escuchando. Bueno, vamos a plantear acá. Dice: la respuesta al impulso de un voltaje en un circuito eléctrico se da en la siguiente diagrama de polos y ceros, y le pide que hagan un análisis de la gráfica para encontrar las magnitudes de las señales y establecer cuál es la predominante. Entonces aquí tengo, mire, es una función que tiene 1, 2, 3 polos, ¿verdad? Tiene 3 factores en la parte de abajo, en la parte del denominador. Tiene 2 ceros y factor de escala 6. Tiene 3 factores en el numerador. Tiene el número 6, tiene un S, porque este está ubicado en el origen, y un S menos 4 en la parte del denominador. Recuerde que en las restricciones usted, sí, las funciones de transferencia sí pueden tener ceros en el semiplano derecho, ¿verdad? Lo que no pueden haber son polos en el semiplano derecho, pero ceros sí pueden haber. Sigamos entonces. Solo con el hecho de ver la ubicación de los polos en la señal, en el diagrama de polos y ceros, yo puedo hacer un bosquejo ya de de qué señales son las que van a componer la señal total. Estos dos polos que tienen parte real y parte imaginaria y que son conjugados, porque tienen que ser conjugados, me van a generar una senoide amortiguada. Aquí no le pongo qué tipo de K es, aquí puede ser K1 o K2, por eso yo no le pongo ¿por qué K1 y K2? Porque ya vamos a ver que la K que genere va a ser el conjugado de esta y viceversa. La K de va a ser el conjugado de esta y la K1 va a ser conjugado de K2 o K2 va a ser conjugado de K1. Entonces aquí puede ser K1 o K2. Siempre va a ser 2, ya vamos a ver por qué. Lo habíamos demostrado por la fórmula de Euler, pero durante el ejercicio también se lo vuelvo otra vez a plantear. Entonces aquí está, miren, tiene una frecuencia de 4 radianes sobre segundo, porque ese es el valor absoluto, ¿verdad?, de lo que es la parte imaginaria. Y tiene una frecuencia de negativo 3 Nepper sobre segundo, la frecuencia de amortiguamiento, que es esta que está aquí. También tiene un polo en menos 8, eso significa que o tiene una señal así como esta azul o una señal como esta café. No son las dos, es esta o esta. ¿De qué depende que sea esta o esta? Bueno, depende del valor relativo de K3. Si K3 es positiva, significa que va a salir de un valor positivo y va a decrecer a 0. Si es un valor negativo, va a salir y va a crecer alineando a 0. Entonces, no son las dos, es una o la otra. Y de eso y ese es el objetivo precisamente, encontrar cuál va a ser el valor de K3 y también el valor relativo. Bueno, la función a partir de los diagramas de polos y ceros me queda de esta forma. Miren, el 6 del valor de H, el S porque hay un polo en el origen y S menos 4 porque hay, un 0 en el origen, acá rectifico, un 0 en el origen, S menos 4 porque hay un 4, un 0 en el eje real positivo. Entonces cuando pasa aquí como factor queda menos 4, igual, fíjese allá era menos 3 más 4J, aquí es positivo 3 menos 4J, este es positivo 3 más 4J y S más 8. De esta forma se ordenan para crear la función de red. Aquí está planteado ya en fracciones parciales y el objetivo es encontrar K1, K2 y K3 de forma gráfica. Bueno, aquí está el planteamiento, me dice que K1 va a ser igual a la magnitud de P1 a Z1, la magnitud de Z1 a P1, la magnitud de Z2 a P1, siempre se coloca el polo que está siendo evaluado para tener claro que este es el que está siendo evaluado, entre la magnitud de P2 a P1, de la magnitud de P3 a P1, y aquí están sus ángulos, el arreglo que se les había enseñado en la presentación, multiplicado por 6, que es el factor de escala. Mire cómo le planteo, ¿verdad? Así como se lo planteé en el marco teórico, le dije que vamos a sacar vectores del origen de los polos y ceros que no están siendo evaluados hacia el que está siendo evaluado, que en este caso es P1. Entonces yo voy a tener que encontrar la magnitud de cada uno de los vectores y su dirección, tomando en cuenta que el origen es el lugar de donde parten. O sea, olvidémonos ya que este es el origen para todos estos vectores. El origen va a ser el lugar de donde parten y el destino P1. Basado en eso, yo en la primer cálculo de K, yo traté en lo posible de sacarle los triángulos que se forman, ¿verdad? Por ejemplo, en este caso, para P1, Z1, aquí está, se forma, si usted lo quiere ver desde aquí arriba, se forma este triángulo que está aquí.
Vamos a ver acá arriba, se forma este triángulo. Este es el que yo le estoy ilustrando, pero también puede sacar este de acá abajo, fíjese. Entonces, tiene dos formas de encontrar la magnitud, poniendo el triángulo de arriba o también haciendo un triángulo aquí abajo. Y de igual forma puede sacar usted el valor del ángulo. Siempre lo tiene que medir de un eje horizontal derecho, ¿verdad? O sea, ahí, desde ahí es el origen. Indistintamente de donde coloque el origen, siempre va a ser medido de esta parte de aquí, del eje horizontal derecho. Entonces, aquí yo le planteo que va a ser 90, porque de aquí a acá hay 90, más este ángulo que se forma aquí, que va a ser tangente inversa de 3 sobre el adyacente, que es 4. También puede decir, si usted quiere medir este pedacito de acá, tangente inversa, esto puede ser 180, toda esta parte desde acá hasta acá, menos este ángulo que se forma aquí, que sería tangente inversa del opuesto, que sería 4, entre el adyacente, que sería 3, y le va a dar el mismo. En este caso yo no lo hice para no confundirlo, pero en los otros yo se lo hago, se lo planteo de las dos formas para que usted pues mire que se puede hacer de diferente forma. Por eso, jóvenes, es bien difícil entender que muchas veces, y eso quiero que quede bien claro, usted generalmente la inmadurez que tiene como estudiante, ¿verdad? A esta edad, tiene la tendencia más a querer pasar la clase que en sí aprender. Entonces, siempre se ve tentado a copiar. Y en este tipo de ejercicios a veces es bien, bueno, en circuitos eléctricos a nivel general, es bien evidente cuando copian, ¿verdad? O cuando cometen fraude. Traten de no hacerlo porque nosotros siempre lo identificamos. Se identifica bien rápido, ¿verdad? Porque ya ven, hay varias formas, hay dos formas. Solo aquí le di dos formas de encontrar teta. Y a veces cometen el error de que se equivocan y la persona que está copiando no mira el error porque no le entiende probablemente y comete el mismo error del que trató de hacerlo. Y es bien difícil que se dé esas situaciones, ¿verdad? Entonces trate por favor de evitar copiarse. Aquí igual estamos midiendo Z2 a P1. Mire, fíjese bien, aquí considero los dos triángulos que se forman, los triángulos rectángulos. Medimos aplicando el teorema de Pitágoras, lo que es la hipotenusa del triángulo que se forma, el triángulo rectángulo. Igual, el ángulo lo podemos medir de esta forma o de esta forma. Y en esta parte de aquí yo le mido 180 menos el ángulo que se forma aquí en esta parte, o también 90 más el ángulo que se forma en esta parte de aquí. Y así voy tomando en cuenta los valores de cada uno de los mandamientos. Esto es importante. Aquí MP1 a P2, 8. Vamos a irnos para arriba. Magnitud del polo 2 al polo 1. Es la magnitud de aquí hasta aquí. Mire, son 4 unidades hasta 0 más 4 que se recorren son 8. ¿Por qué 90 grados? Porque si usted se fija, cuando mido el origen queda a 90 grados. Esa es la ubicación angular. Entonces, una vez que nosotros tengamos las magnitudes y las ubicaciones angulares de cada operación, entonces yo procedo a colocarlas aquí, a plantearlas de esta forma, que hay que respetar el valor relativo, ¿verdad? Y este signo que corresponde al hecho de que estos ángulos pertenecen al lado del denominador. Y una vez que lo coloque, yo tengo 148.464 grados con una magnitud de 4.722. Cuando las constantes que estoy encontrando pertenecen a polos conjugados, ¿verdad? Que con los conjugados estamos hablando de polos que tienen parte imaginaria diferente de 0. Puede estar en el eje real imaginario o en el semiplano izquierdo. La K2 es el conjugado de K1. Si usted tiene mucha seguridad en sí mismo, nosotros no le requerimos que encuentre K2. Ahora, yo se lo estoy planteando aquí, se lo voy a desarrollar para que usted mire que lo que se le dice es cierto, o sea, lo voy a comprobar. Bueno, entonces K2, ¿verdad? Yo ya sé que me va a quedar de esta forma porque es el conjugado de este, es la misma magnitud con un ángulo diferente en signo, un signo relativo diferente, ¿verdad? Opuesto. Y continuamos. Ya aquí ya no le saqué los triángulos, sino que le planteo todo. Mire, ahora el polo a evaluar es P2 y empiezo a obtener lo que son las magnitudes de nuevo y los ángulos. Ahí está. Y me genera lo que yo esperaba. Una vez que termino esto de aquí, sigo con el siguiente polo, que en este caso es P3. Aquí tenga cuidado cuando le quedan de esta forma. Fíjese bien que la distancia de Z1 a P3 es 8. Esa es la distancia, es la magnitud. Sin embargo, ¿verdad? El ángulo
tenga cuidado, es 180 porque usted lo está midiendo desde este eje, lo tiene que medir, mira para acá. Igual este es 8 más 4, 12, ¿verdad? Y el ángulo es 180 grados también. Sigamos. Ahí está, ¿verdad? Las magnitudes, medidas con ángulo. Le doy las dos opciones para que usted mire que son posibles dos opciones. Y encontramos K3. Ahí está, ubicado K3. Es lo que le digo, se respeta aquí los signos. Generalmente cuando tenemos un número, cuando el polo está ubicado en el eje real negativo o en el origen, va a dar una constante, ¿verdad? Un valor constante. Aquí tenga cuidado la forma, lo que interpreten, porque a veces le da 180. Si le da 180, significa que la posición angular de este número es en el eje real negativo. Entonces usted tiene que poner aquí negativo. En este caso me dio 360, que su ubicación geográfica es en el eje real del lado derecho. O sea que es un real positivo. Una vez que yo tengo mis constantes encontradas de forma gráfica, aquí ponga por favor la raya, pero me olvidó el cociente, ¿verdad? Que es un cociente K3 sobre, aquí está planteado ya tanto el valor de K como el valor de, de los polos. Lo plantea de esta forma. Aplica aquí lo que yo le mostré en la primera clase, ¿verdad? La identidad de Euler. Saco factor común E a la menos 3t. Aquí está, E a la menos 3t. Agrupo los exponentes que tienen J y planteo esta parte aquí, si usted se fija. Y aplico lo que es, aquí tiene que cerrar, por favor cierre aquí el corchete. Se lo dejo de tarea ahí, que cuando lo imprima, ¿verdad? Cierre aquí el corchete, por favor. Porque esto que está aquí es lo que me genera este 2 coseno de 4t menos 148 grados. Más, esta es la señal del polo ubicado en menos 8. Mire, aquí está el polo menos 8 y este polo menos 3 más 4j o menos 3 menos 4j. Ahí están los polos. Y esto, magnitudes corresponde a los ceros. Fíjese bien que la magnitud que más predomina es la magnitud del polo 8. Si usted observa el diagrama de polos y ceros, puede ver que el polo que está en menos 8 tiene una distancia mucho mayor a los ceros. Entonces, a veces solo viendo el gráfico uno puede más o menos ver cuál es la señal que va a tener mayor predominancia. En este caso, este diagrama de polos y ceros nosotros lo planteamos con cantidades bien cercanas para que pueda ser entendible, ¿verdad? Pero sin embargo, los polos y los ceros pueden estar ubicados en distancias mucho más grandes, ¿verdad? Que tendríamos que utilizar gráficas logarítmicas para poder graficarlas, para poder ver los valores, el comportamiento de los valores. Precisamente eso es lo que hacemos en los diagramas de Bode, ¿verdad? Entonces, los valores de la frecuencia, los polos pueden tomar valores bastante alejados uno del otro. Tiene que entender también que esto se utiliza bastante a la hora de diseñar el comportamiento de una señal en un circuito. Ya hay programas, ¿verdad? Que ya hay software para poder hacer diseños de ese tipo. Nosotros lo planteamos de forma manual, eso quiero que entienda, para que usted entienda las bases. Pero esto de que si una red es estable, cuánto quiero que amortigüe, qué tan rápido quiero que amortigüe, si quiero una frecuencia muy alta o quiero una frecuencia baja, quiero que arranque, pero que su arranque sea despacio. Entonces, esto lo podemos diseñar nosotros, pero ya hay programas, hay software para hacerlo. Sin embargo, pues aprender el software no estoy diciendo que es fácil, no voy a subestimar el conocimiento, pero sí se vuelve un poquito menos difícil de aprender si usted conoce las bases. Entonces, la clase de circuitos eléctricos 2 es lo que nosotros tratamos de enseñarle, las bases de una inmensidad de temas que tiene usted todavía que aprender durante transcurra todo lo que falta por terminar su carrera, ¿verdad? Cada cosa que aquí aprende, usted le va a encontrar una aplicación en una de las materias que usted que vaya a tener que sacar, ¿verdad? Entonces, hasta aquí llegamos con este video. Espero que, pues, si tiene consulta, la haga en el foro de consultas académicas. Y aquí concluimos el tema. Hay unos ejercicios propuestos también para que usted los desarrolle y mire qué otras aplicaciones puede hacer a partir de pues la base que es
la comprensión del diagrama de polos y ceros de una función de red y la manipulación gráfica de esta. Bueno, me despido y pues me escuchan en un nuevo video de otro tema de la clase de circuitos eléctricos 2.